A lo largo de la historia, Dios ha hablado al ser humano a través de señales visibles y, en ocasiones, también mediante fenómenos inexplicables. En estos momentos, algo extraordinario está ocurriendo en todo el mundo, algo que está haciendo que muchos levanten la mirada al cielo buscando respuestas. Durante las últimas semanas, extraños sonidos semejantes a poderosas trompetas han resonado en distintas partes del mundo, llevando temor, asombro y reflexión a quienes los escuchan. Este fenómeno, sin embargo, parece ser solo el comienzo de algo mucho más profundo, algo que las Escrituras predijeron hace miles de años. Todo comenzó un frío lunes 3 de marzo de 2024, en Minneapolis, Minnesota. Nicolás Sandoval, un estudiante universitario, despertó sobresaltado aquella mañana al sentir que su habitación se sumergía en una oscuridad inquietante. El reloj marcaba casi las 10, demasiado tarde para seguir estando en completa oscuridad, pero al mirar hacia la ventana, notó que el sol estaba oculto por una densa capa oscura. Sin poder comprender qué estaba sucediendo, Nicolás corrió hacia afuera. Lo que vio lo dejó paralizado. El cielo, normalmente azul y brillante a esa hora, estaba cubierto por una tonalidad rojo sangre, tan profunda que parecía extraída de una escena apocalíptica. El joven sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar la escena. Pero antes de poder asimilar lo que estaba viendo, escuchó un sonido que jamás olvidaría. Una trompeta resonaba en el aire, su vibración atravesaba el alma misma. A su alrededor, vecinos salían de sus casas con rostros aterrorizados, algunos comenzaron a llorar, otros cayeron de rodillas, orando en voz alta, suplicando misericordia al cielo. La misma experiencia se replicó en distintas partes del país y del mundo en días posteriores. Primero fue Minneapolis, luego Boston, Albuquerque y Sacramento, 4 ciudades estadounidenses separadas por miles de kilómetros, pero unidas por esta inquietante manifestación en el cielo. Científicos buscaron explicaciones racionales y plausibles, efectos atmosféricos, fenómenos solares, resonancia de ondas electromagnéticas, pero ninguna teoría encajaba completamente con lo ocurrido. Los sonidos eran claros, nítidos, poderosos y prolongados, como si estuvieran enviando un mensaje específico. Miles comenzaron a preguntarse, ¿Dios nos está advirtiendo de algo? No es casualidad que fenómenos de esta naturaleza hayan sido descritos claramente en las Sagradas Escrituras. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13, leemos algo impactante: «Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». La profecía también menciona que antes del gran día del Señor, sonidos como de trompetas resonarán anunciando el inminente juicio. ¿Es posible que estos sonidos que estamos escuchando sean los mismos que la Biblia predijo? Estos sonidos no fueron la única señal. Apenas unos días después, el 12 de marzo de 2024, un terremoto de magnitud 8.2 golpeó inesperadamente una región históricamente estable en Canadá, cerca de Quebec. Los daños fueron devastadores, edificios enteros colapsaron, carreteras se abrieron en dos y miles quedaron atrapados sin poder recibir ayuda inmediata. Nunca en la historia reciente se había visto algo semejante en esa zona. Y justo cuando la gente empezaba a recuperarse de la conmoción, llegaron noticias aún más alarmantes. Un virus extraño e inexplicable apareció simultáneamente en países tan distantes como Alemania, Japón, Brasil, Australia, España, Sudáfrica y Canadá. Los científicos quedaron perplejos. Las autoridades sanitarias no podían explicar cómo un patógeno desconocido, con características nunca vistas, había brotado en distintos lugares del mundo en la misma semana. Las Escrituras predijeron estos eventos. Jesús mismo dijo claramente en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares».
Cada uno de estos eventos nos recuerda con escalofriante exactitud las advertencias proféticas dadas hace más de 2000 años. Lo estamos viendo en tiempo real, pero ¿cuántos realmente lo reconocen? La Biblia no se equivoca en estas predicciones, pero la humanidad, en su ceguera espiritual, muchas veces ignora estas señales claras. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, se describe con aterradora exactitud cómo serían los hombres en los últimos tiempos: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Basta mirar las noticias por unos minutos para darse cuenta de que esto no es solo una descripción de algo futuro, sino de una realidad inmediata y palpable. Ante la evidente manifestación de estas señales, ¿qué está haciendo la humanidad? La mayoría sigue ignorando la llamada al arrepentimiento, distraídos con preocupaciones superficiales, indiferentes al despertar espiritual que Dios demanda. Jesús no habló de estas cosas para asustarnos, sino para despertarnos y prepararnos. En Lucas capítulo 21, versículo 28, nos dejó un mensaje claro y esperanzador: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas señales no son para generar miedo, sino para provocar un retorno genuino hacia Dios. ¿Y tú, qué harás con esta información? ¿Continuarás ignorando lo evidente o permitirás que estas señales te conduzcan a un cambio de corazón? Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Él nos habla claramente hoy a través de estas manifestaciones proféticas. Su deseo es que despertemos espiritualmente y volvamos nuestro rostro hacia Él. Es momento de tomar en serio estas advertencias. Es momento de arrepentirse sinceramente, abandonar el pecado y buscar a Dios con todo nuestro corazón. El tiempo es corto y las señales son claras. Si entiendes lo que está pasando, es momento de reaccionar. Dios te está llamando. Abre tus ojos, abre tu corazón y prepárate, porque el día del Señor se acerca rápidamente. La humanidad ha olvidado que Dios siempre ha dado señales claras antes de sus intervenciones definitivas en la historia. No olvidemos cómo, en los tiempos de Noé, durante 120 años se anunció la llegada del gran diluvio. El mundo escuchó, pero optó por ignorar la advertencia divina. Cuando finalmente llegaron las lluvias, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. La advertencia llegó, los mensajeros hablaron, pero solo Lot y su familia escucharon el llamado de Dios y escaparon de la destrucción. Hoy estamos presenciando una situación similar, pero en una escala global mucho mayor, señales proféticas que anuncian la proximidad de eventos trascendentales que cambiarán el curso de la humanidad. El 22 de marzo de 2024 ocurrió algo aún más perturbador. Habitantes de Roma, Jerusalén, Ciudad del Cabo y Sídney despertaron sorprendidos al ver sus cielos cubiertos por nubes densas y un color rojo o sangre nunca antes visto en esas latitudes. En cada una de estas ciudades se escucharon nuevamente las misteriosas trompetas resonando con más fuerza que nunca, creando un eco estremecedor. La gente salió de sus hogares con lágrimas en los ojos, reconociendo intuitivamente que aquello era más que un fenómeno atmosférico. En Jerusalén, ancianos y niños por igual elevaron sus manos en oración, recordando las palabras de los antiguos profetas. En Roma, miles se congregaron frente al Coliseo, arrodillados y clamando misericordia. Las autoridades, desconcertadas, no podían ofrecer explicaciones convincentes y los expertos científicos volvieron a quedarse sin respuestas. Estas señales inquietantes no estaban aisladas. 2 días después de este fenómeno celestial, ocurrió otro evento sin precedentes. En diferentes lugares del mundo, las aguas comenzaron a comportarse de manera anormal. En Indonesia, un tsunami inexplicable golpeó las costas sin previo aviso, llevándose aldeas enteras en cuestión de minutos.
Paralelamente, en la costa oeste de los Estados Unidos, cerca de Oregón, se produjeron mareas extraordinariamente altas que inundaron áreas urbanas enteras, algo que ni siquiera las simulaciones climáticas más extremas habían anticipado. Las Naciones Unidas convocaron urgentemente reuniones para abordar estos sucesos, pero ninguna explicación humana parecía suficiente. La Biblia nos anticipa claramente estos eventos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26, Jesús profetizó: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». ¿No es exactamente lo que estamos presenciando ahora mismo? El mar, agitado como nunca antes, la gente confundida y llena de miedo por lo desconocido, eventos celestiales que no tienen explicación terrenal. Pero no solo los fenómenos naturales muestran la cercanía del cumplimiento profético. A nivel global, las tensiones entre las naciones han alcanzado niveles alarmantes. El 30 de marzo de 2024, la situación geopolítica se volvió aún más explosiva cuando estalló inesperadamente un conflicto militar entre dos potencias nucleares. Sin previo aviso, India y Pakistán entraron en guerra abierta después de décadas de tensión acumulada. La comunidad internacional intentó frenéticamente evitar la escalada nuclear, pero la sombra de una guerra global parecía inevitable. Jesús ya nos había advertido en Mateo capítulo 24, versículo 6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin». Todo esto, sin embargo, era apenas el principio de dolores. Mientras estos eventos dramáticos ocurrían, el colapso económico que durante años se había anunciado finalmente golpeó al mundo con violencia devastadora. Las bolsas de valores se hundieron en un día conocido como el Viernes Oscuro, el 4 de abril de 2024. Bancos colapsaron, negocios cerraron, millones de empleos se perdieron en cuestión de horas, llevando a muchos a la desesperación absoluta. Las calles de Nueva York, Londres, Hong Kong y Berlín se llenaron de manifestantes desesperados exigiendo soluciones inmediatas, pero ninguna llegó. El profeta Santiago advirtió claramente sobre estos tiempos diciendo: «Ahora bien, vosotros ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están oxidados, y su óxido testificará contra vosotros». Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Los corazones humanos comenzaron a quebrantarse por la desesperación. Familias que antes vivían en paz ahora enfrentaban la incertidumbre absoluta. Muchas personas buscaron refugio en la fe, llenando iglesias y templos en búsqueda de respuestas. Otros se endurecieron aún más, culpando a Dios por permitir estas calamidades. Pero la pregunta clave que debemos hacernos es: ¿qué quiere Dios realmente de nosotros al enviarnos estas señales? El profeta Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, nos responde claramente: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, lento para la ira y grande en misericordia». Las señales que hoy vemos no son para nuestra destrucción, sino para que despertemos de nuestro sueño espiritual, para que regresemos a Dios y abandonemos nuestro orgullo, nuestras idolatrías modernas y el amor al mundo por encima del Creador. La Biblia nos revela claramente que estos tiempos serían difíciles, pero también serían tiempos en que Dios manifestaría su gracia para aquellos que lo buscan sinceramente. Isaías capítulo 55, versículo 6 nos recuerda: «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano». Este mensaje resuena hoy con más fuerza que nunca. Dios sigue disponible, esperando con paciencia nuestro arrepentimiento. Aún hay tiempo, pero ese tiempo se acorta cada día que pasa. Mientras estos acontecimientos suceden a nuestro alrededor, debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestra relación personal con Dios?
¿Estamos realmente preparados espiritualmente para los eventos aún más difíciles que vendrán? ¿Tenemos aceite suficiente en nuestras lámparas, como aquellas vírgenes prudentes que esperaban la llegada del novio? Dios nos llama hoy, de forma urgente, a un arrepentimiento verdadero, a volvernos hacia Él con todo nuestro corazón. Las señales están ante nuestros ojos. Ya no es posible ignorarlas. Este no es un tiempo para dudar ni para posponer decisiones espirituales fundamentales. Es tiempo de actuar. El Señor nos está hablando claramente. Está tocando la trompeta para alertarnos. Su deseo no es destruirnos, sino salvarnos. Pero la decisión es personal y urgente. Si sientes que estas señales están tocando tu vida y comprendes lo urgente del tiempo en que vivimos, vuelve tu corazón a Dios ahora mismo. No esperes hasta mañana. El día del Señor se acerca rápidamente. Las señales son claras. La misericordia todavía está disponible para todos aquellos que decidan buscarla sinceramente. A medida que las señales continúan manifestándose alrededor del mundo, muchos aún intentan racionalizar lo inexplicable, pero otros han comenzado a percibir claramente que estos no son eventos aleatorios o coincidencias. Dios está comunicando algo profundo y urgente a la humanidad. Ha llegado el tiempo en que las profecías, escritas hace miles de años, cobran vida ante nuestros ojos con una precisión que asombra incluso al más escéptico. El día 15 de abril de 2024, un fenómeno estremeció profundamente a millones de personas en todo el continente europeo. Desde Ámsterdam hasta Atenas, y desde Lisboa hasta Moscú, se repitieron esos sonidos misteriosos, intensos como trompetas celestiales. Las calles se llenaron nuevamente de personas desconcertadas, muchas con lágrimas de temor, otras cayendo de rodillas y pidiendo misericordia divina. En París, cerca de la Torre Eiffel, miles se congregaron espontáneamente en oración, reconociendo instintivamente que algo trascendental estaba ocurriendo. Lo mismo ocurrió en Londres, Berlín, Praga y Estocolmo, ciudades donde las iglesias, hasta hacía poco vacías, se colmaron repentinamente de individuos buscando respuestas espirituales. No se trataba únicamente de sonidos extraños o cielos teñidos de rojo sangre. En ese mismo periodo, la tierra comenzó a estremecerse con terremotos en lugares que jamás habían experimentado algo semejante. El 18 de abril, en Sydney, Australia, se registró un terremoto de magnitud 7.5, causando daños masivos en una ciudad que rara vez experimenta movimientos sísmicos importantes. 2 días después, otro temblor de magnitud 7.9 sacudió las Islas Británicas, provocando una destrucción que no tenía precedentes en esa zona históricamente tranquila. La comunidad científica admitió públicamente su incapacidad para explicar lo que ocurría. Pero quienes conocían las Escrituras recordaron inmediatamente las palabras proféticas: habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21, versículo 11. Mientras estos sucesos sacudían el mundo natural, algo igualmente alarmante se desarrollaba en el plano social y político. Una crisis económica global sin precedentes había generado disturbios masivos en decenas de países. El desempleo y la pobreza crecían sin control. Los gobiernos parecían incapaces de contener la desesperación social, y disturbios violentos surgían diariamente en todas las capitales del mundo. Familias enteras quedaron desamparadas, sin esperanza, enfrentando una realidad que jamás imaginaron vivir. Al ver estos eventos, es imposible no recordar la advertencia bíblica que aparece en el Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, acerca del jinete del caballo negro que representa una crisis económica global y hambrunas devastadoras. Estos sucesos eran exactamente lo que se estaba presenciando alrededor del mundo, una descripción precisa de la crisis actual. La profecía ya había anunciado claramente estos tiempos difíciles, pero muchos, cegados por su indiferencia o incredulidad, decidieron ignorar las señales hasta que fue demasiado tarde. En medio de esta tormenta global de señales, surge una pregunta clave: ¿qué quiere Dios exactamente de nosotros? ¿Por qué permite estos eventos tan devastadores? La respuesta está claramente expuesta en las Escrituras.
Dios, en su infinita misericordia, siempre advierte antes del juicio final. Él envía señales no para destruir, sino para despertar corazones adormecidos, para llamar a un arrepentimiento auténtico. El propósito de estas manifestaciones es conducirnos de regreso a Él, no a través del miedo, sino por medio de una profunda convicción espiritual. El libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 7 al 8, dice claramente: «En un instante puedo hablar contra una nación y contra un reino, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se arrepiente del mal contra el cual he hablado, yo también me arrepentiré del mal que había pensado hacerle». Aquí encontramos la razón fundamental por la cual Dios permite estos acontecimientos. Él busca nuestro arrepentimiento genuino, nuestro retorno voluntario y sincero a Él. Mientras tanto, las naciones del mundo parecen sumergidas en conflictos interminables. En mayo de 2024, se intensificaron los enfrentamientos militares en Medio Oriente, desencadenando un conflicto masivo que involucró a más de 10 países en cuestión de días. Los titulares alrededor del mundo declararon aterrados que estábamos al borde de una tercera guerra mundial. Y otra vez resonaron las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Las profecías parecían saltar de las páginas de la Biblia directamente a las noticias del día, dejando a millones preguntándose cuánto tiempo más faltaba para el fin definitivo. Al mismo tiempo, el clima continuaba mostrando patrones sin precedentes. Estados Unidos sufrió una ola de calor histórica durante el mes de junio. Temperaturas récord quemaron campos enteros, destruyendo cosechas vitales para la economía global. Paralelamente, una sequía devastadora azotó partes importantes de África y América Latina, provocando hambrunas masivas, especialmente en países que ya enfrentaban severas crisis económicas. La realidad se volvió tan dramática que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria no lograban suplir las necesidades básicas de millones de afectados. Y una vez más resonaba la advertencia bíblica sobre pestes, hambres y calamidades en los tiempos finales. Sin embargo, Dios aún extiende su mano ofreciendo misericordia a quienes estén dispuestos a tomarla. Las señales no son el fin mismo, sino un anuncio urgente del fin que se aproxima. En el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, se nos da esta advertencia solemne y directa: «Prepárate para encontrarte con tu Dios». Este llamado resuena hoy más fuerte que nunca. No importa qué tan lejos hayas llegado, Dios sigue ofreciendo su gracia y perdón a quien se arrepienta sinceramente. Estas manifestaciones sobrenaturales, estas trompetas celestiales, cielos ensangrentados y terremotos inesperados, son llamados divinos de atención. No buscan destruir nuestra fe, sino fortalecerla. Dios nos está recordando la necesidad urgente de abandonar el pecado, los ídolos modernos y nuestra autosuficiencia, para depender únicamente de Él. Nos está diciendo que la vida tal como la conocemos es pasajera y que lo único realmente seguro es la eternidad. Él quiere que estemos preparados para enfrentar los días difíciles que aún vienen, pero sobre todo, que estemos listos para encontrarnos con Él en paz. Este es un tiempo crucial. Debemos preguntarnos con absoluta sinceridad: ¿estoy listo para lo que viene? ¿Estoy viviendo de una manera que agrada a Dios? ¿Mi corazón está realmente en paz con Él? Si hoy reconoces la seriedad de estos eventos y entiendes que Dios te está llamando directamente, no lo ignores más. Dios está tocando la puerta de tu corazón en este preciso momento, ofreciendo su amor y su misericordia infinita. Pero debes responder ahora mismo. Mañana podría ser demasiado tarde. En medio de estos acontecimientos extraordinarios, la sociedad comenzó a dividirse aún más. Algunos buscaban desesperadamente respuestas en la ciencia, confiando que la humanidad podría superar por sí misma esta crisis global. Otros, sin embargo, entendieron claramente que lo que está sucediendo no puede ser explicado únicamente por la razón o la lógica humana. Miles comenzaron a comprender que Dios está interviniendo de una manera directa y poderosa para alertar al mundo antes de que llegue el tiempo final. Esta separación no era algo inesperado,
sino que también había sido anticipada por las Escrituras. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que los tiempos finales serían similares a los días de Noé, cuando la humanidad ignoró las advertencias hasta el día mismo en que el diluvio vino y los arrastró a todos. Pero esta vez, la advertencia está siendo dada de manera inconfundible y global. El 25 de junio de 2024, nuevamente se escucharon estos sonidos sobrenaturales, ahora en ciudades importantes de América Latina, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Las trompetas resonaron con tal potencia que cientos de miles de personas salieron a las calles confundidas y temerosas, buscando refugio en iglesias o lugares donde pudieran sentirse seguras. Muchos líderes religiosos reconocieron rápidamente la naturaleza profética de estos eventos, mientras que otros intentaron calmar a la población ofreciendo explicaciones vagas y poco convincentes. En Buenos Aires, Argentina, una joven llamada Sofía Martínez grabó el fenómeno en su teléfono móvil mientras lágrimas caían por su rostro. Es como si Dios mismo estuviera llamándonos directamente desde el cielo. Mi familia nunca había sido religiosa, pero en este momento siento profundamente que Dios quiere que despertemos, declaró. Historias similares surgieron en cada ciudad afectada. Personas que nunca antes habían pensado en Dios se encontraron confrontadas por la realidad innegable de su existencia. En la Ciudad de México, cientos de familias salieron a las plazas públicas de rodillas, clamando misericordia y perdón, reconociendo intuitivamente que estos eventos no eran simples coincidencias. Pero mientras muchos corazones se quebrantaban en arrepentimiento genuino, otros optaron por ignorar o negar la clara evidencia divina frente a ellos. Se intensificó un ambiente de burla y escepticismo hacia aquellos que proclamaban un llamado divino al arrepentimiento. Redes sociales, noticieros e incluso algunos líderes políticos catalogaron estas manifestaciones como alucinaciones colectivas o fenómenos naturales raros pero explicables. Este rechazo abierto a la realidad espiritual recordaba tristemente las palabras de 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, donde se dice claramente: en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual desde el principio de la creación. Aún así, Dios continuaba mostrando señales, paciente y misericordiosamente. El 1 de julio de 2024, otro evento impactante sucedió en Asia. Esta vez fue en China, Corea del Sur, Japón y Filipinas. Cielos rojos, sonidos inexplicables y fenómenos atmosféricos misteriosos cubrieron estas naciones simultáneamente. En Seúl, miles de personas quedaron tan impactadas por lo sucedido que comenzaron a buscar desesperadamente respuestas espirituales, provocando uno de los movimientos más significativos de conversión y arrepentimiento en décadas. En Japón, en una sociedad tradicionalmente escéptica respecto a la religión, iglesias que antes estaban vacías comenzaron a llenarse. El mensaje era claro: Dios estaba llamando a la humanidad no solo en Occidente, sino en todas las naciones, lenguas y culturas. La Biblia, con miles de años de anticipación, reveló claramente estos eventos globales. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús declaró: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que parecía imposible durante siglos ahora estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Las señales eran universales, atravesando culturas, idiomas y fronteras. La humanidad entera estaba siendo advertida simultáneamente, preparándose el terreno para un evento mucho mayor, el regreso de Cristo. Mientras todo esto sucedía, algo igualmente significativo se desarrolló en el mundo espiritual. Muchas personas comenzaron a experimentar sueños y visiones reveladoras, especialmente en regiones donde el Evangelio siempre había enfrentado fuerte resistencia. En países musulmanes, cientos de personas informaron sueños en los cuales Jesús mismo se les aparecía, llamándolos personalmente a arrepentirse y seguirle. Historias similares emergieron en la India,
entre hindúes que hasta entonces nunca habían oído claramente el Evangelio. Dios estaba haciendo algo absolutamente extraordinario, cumpliendo la promesa profética de Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante estos eventos que claramente anuncian tiempos finales? ¿Debemos tener miedo? Definitivamente no. Jesús dejó muy claro en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos eventos no están diseñados para llenar de miedo a quienes confían verdaderamente en Dios, sino para provocar un despertar espiritual profundo. Dios está usando estas señales para llamarnos urgentemente a abandonar el pecado, la indiferencia espiritual y a buscarle con todo nuestro corazón. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, debes preguntarte sinceramente, ¿estoy listo para el retorno de Cristo? ¿Estoy viviendo de una manera digna del llamado que Dios ha hecho sobre mi vida? ¿He permitido que el pecado, el temor o la indiferencia espiritual me mantengan lejos del propósito eterno de Dios? El llamado hoy es claro, es hora de levantarse espiritualmente, abrir nuestros ojos y ver que las señales proféticas están cumpliéndose claramente delante de nosotros. Dios no quiere nuestra destrucción, sino nuestro arrepentimiento. Él está llamando a cada persona, a cada familia, a cada nación. La decisión, sin embargo, es personal. Nadie más puede responder por ti. El llamado es urgente, el tiempo se agota, pero aún hay misericordia y gracia disponibles. ¿Estás dispuesto a responder hoy mismo? ¿Reconoces que estos eventos que ocurren frente a tus ojos son señales divinas para que regreses a Dios y te reconcilies plenamente con Él? Si sientes profundamente en tu corazón este llamado, no lo ignores más. Dios te está buscando, está llamando tu nombre específicamente, deseando que vuelvas plenamente a Él antes de que llegue el día en que ya no haya más tiempo. A medida que las señales se multiplicaban por todo el mundo, el caos y la incertidumbre aumentaban. A finales de julio de 2024, el planeta entero parecía encontrarse al borde del colapso. Mientras millones de personas buscaban explicaciones racionales, otras más comenzaban a reconocer que estos eventos ya habían sido predichos claramente por la Biblia hace miles de años. Sin embargo, hubo algo aún más estremecedor que comenzó a manifestarse claramente. La división espiritual dentro de la humanidad se hizo más profunda y evidente. Familias enteras se dividieron al discutir sobre el significado de estos eventos. Vecinos y amigos, antes cercanos, se volvieron fríos y distantes debido a diferencias en su interpretación de los hechos. Esta división no era algo inesperado, ya que Jesús mismo había anunciado en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, que no vino para traer paz, sino espada, es decir, que la verdad espiritual inevitablemente produciría una separación clara entre aquellos que abrazan la verdad divina y aquellos que prefieren ignorarla. Esto lo vivimos intensamente ahora mismo. En la madrugada del 2 de agosto de 2024, otra señal impactante se manifestó, esta vez afectando simultáneamente grandes ciudades africanas como Lagos, Nairobi, Johannesburgo y El Cairo. Los habitantes despertaron aterrorizados ante el mismo sonido ensordecedor parecido a una trompeta celestial. Los cielos nuevamente se tiñeron de un rojo profundo y amenazante, lo que llevó a multitudes a congregarse espontáneamente en las calles y en iglesias, clamando a Dios en busca de misericordia y respuestas. En Johannesburgo, los testimonios eran especialmente estremecedores. Una mujer llamada Grace Mabaso relató entre lágrimas: "Cuando escuché esas trompetas, comprendí claramente que Dios mismo estaba hablándonos. No tuve duda alguna. Sabía que Él nos estaba llamando al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde". En medio de estos fenómenos atmosféricos y espirituales, la tensión política global continuaba escalando de manera alarmante. A mediados de agosto, las principales potencias mundiales se enfrentaron en una serie de conflictos diplomáticos que parecían imposibles de resolver.
Rusia, Estados Unidos, China y la Unión Europea intercambiaban acusaciones mutuas, aumentando los temores de una guerra global. Esto coincidía precisamente con las palabras del Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, sobre el jinete del caballo rojo, que simboliza la guerra y la violencia extendiéndose sobre toda la tierra. Paralelamente, otra crisis impactante sacudió al mundo en septiembre. Una plaga devastadora de proporciones bíblicas afectó cultivos esenciales alrededor del planeta, destruyendo vastas extensiones de trigo, arroz y maíz en Asia, Europa y América. Las Naciones Unidas advirtieron que el hambre global podría alcanzar niveles nunca vistos en la historia humana. De nuevo, recordamos con asombro la descripción exacta del jinete del caballo negro en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, anunciando escasez y crisis económica a escala mundial. Las noticias diarias parecían confirmaciones literales de estas antiguas profecías. Mientras las personas observaban impotentes estos sucesos, muchos líderes mundiales comenzaron a promover la idea de establecer una sola autoridad global, argumentando que solo un gobierno mundial podría afrontar estas crisis con efectividad. Este planteamiento despertó alarmas profundas entre quienes conocían las profecías sobre un futuro líder mundial descrito en las Escrituras como el Anticristo, una figura que aparentemente ofrecerá paz y soluciones, pero que en realidad traerá una persecución sin precedentes contra los creyentes verdaderos. Aunque este gobierno mundial aún no se había establecido formalmente, la sola propuesta generó debates intensos y temor justificado entre quienes entendían el significado espiritual detrás de estas señales políticas. Frente a este panorama, es crucial entender que Dios no ha perdido el control. Estos eventos están alineados perfectamente con su plan eterno y con lo que ha revelado claramente en su palabra. Nuestro desafío como creyentes no es temer, sino afirmar con claridad la verdad que conocemos. El apóstol Pablo escribió claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 6, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Este es el llamado urgente para cada creyente en este tiempo crucial de la historia. No es tiempo de vivir distraídos, sino de velar espiritualmente y estar listos. El arrepentimiento genuino y el regreso a Dios son las respuestas centrales y necesarias en este tiempo. Dios sigue ofreciendo su misericordia y gracia a quienes la busquen sinceramente. Isaías capítulo 1, versículo 18, sigue siendo una invitación válida para la humanidad hoy. «Venid ahora», dice el Señor, «y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». No importa cuán lejos nos hayamos apartado, Dios aún extiende su mano amorosa, esperando nuestro retorno sincero. Este es también un momento crucial para los creyentes en Jesucristo, quienes deben levantarse como luces en medio de la oscuridad global. Jesús mismo nos llamó claramente en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mientras el mundo se sumerge en incertidumbre y desesperación, los creyentes deben reflejar claramente la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Debemos preguntarnos sinceramente hoy, ¿estamos siendo esa luz en medio del caos? ¿O estamos escondidos por miedo a ser rechazados o perseguidos? Este no es tiempo para el silencio, sino para proclamar audazmente la verdad de Jesucristo. La urgencia de estos tiempos exige un testimonio claro y firme sobre la esperanza eterna en Él. Si comprendes claramente lo que Dios está haciendo en este tiempo, entonces entiendes la importancia crucial de tomar hoy mismo una decisión seria y definitiva sobre tu relación con Dios. Si has estado lejos, este es el momento preciso para regresar. Si has estado dudando, ahora es cuando debes decidirte plenamente por Cristo. Este tiempo no durará para siempre. Las señales ya no pueden ignorarse.
Dios nos está hablando a través de todo lo que está ocurriendo, llamándonos urgentemente al arrepentimiento, al compromiso espiritual y a vivir plenamente preparados para su regreso. La misericordia aún está disponible, pero debemos aprovecharla ahora mismo. Mientras la humanidad se encontraba en medio del caos profético que afectaba a cada nación y cultura, Dios continuó manifestando su paciencia y misericordia. Las señales nunca fueron enviadas para destruir, sino para rescatar. Detrás de cada trompeta celestial, detrás de cada cielo teñido de rojo, detrás de cada terremoto y conflicto global, estaba el corazón compasivo de un Dios que aún espera que nos arrepintamos. A través de todo esto, su voz sigue llamándonos a una decisión urgente: volvernos completamente a Él antes de que sea demasiado tarde. En los últimos días de septiembre de 2024, un evento estremecedor sacudió nuevamente a Estados Unidos. Simultáneamente en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Miami se repitieron los sonidos celestiales de trompetas más fuertes y claras que nunca. El cielo sobre estas ciudades adquirió un tono rojo intenso, más aterrador y profundo que antes. Millones salieron a las calles atemorizados, mientras las redes sociales se inundaban con vídeos y testimonios de personas implorando misericordia divina. En Chicago, una joven llamada Emily Johnson describió con lágrimas en los ojos lo que sintió. Nunca antes pensé mucho en Dios, pero cuando escuché esas trompetas, supe que era Él hablándonos. No pude hacer otra cosa que caer de rodillas y pedir perdón por haber vivido alejada de Él. Mientras las noticias continuaban mostrando estos eventos dramáticos, líderes religiosos y espirituales en todo el mundo comenzaron a hacer llamados urgentes al arrepentimiento, reconociendo la seriedad de los tiempos en que vivimos. Las iglesias se llenaron nuevamente, no por tradición o costumbre, sino por una búsqueda sincera de Dios. Era evidente que, aunque el mundo atravesaba una crisis sin precedentes, también estaba sucediendo un verdadero despertar espiritual en miles de corazones. Y aunque las señales anunciaban tiempos difíciles, no debíamos olvidar jamás que el propósito de Dios siempre fue y será nuestro bienestar eterno. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, lo explica claramente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este sigue siendo el corazón de Dios: buscar y salvar lo que estaba perdido. Por eso, mientras presenciamos estas señales proféticas que se están cumpliendo a nuestro alrededor, debemos tomar decisiones definitivas sobre nuestra vida espiritual. El mundo está cambiando rápidamente, los eventos proféticos avanzan, y cada día que pasa nos acerca más al retorno definitivo del Señor Jesucristo. Dios nos está invitando hoy, claramente, a abandonar la indiferencia espiritual, la superficialidad de nuestra fe y regresar sinceramente a Él. Este es el tiempo de estar firmes en Cristo, de vivir vidas santas y consagradas, esperando fielmente su venida. No olvides que estas señales no fueron dadas para llenar tu corazón de miedo, sino para despertar tu alma y acercarte plenamente a Dios. Jesús mismo nos dejó esta promesa en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas palabras deben darte esperanza, fuerza y confianza en medio de la oscuridad. Ahora es el momento de tomar acción espiritual. No esperes a mañana, no pienses que tendrás otra oportunidad mejor. Dios está tocando hoy tu corazón, esperando tu respuesta sincera. Es hora de entregarte por completo a Jesucristo, abandonando cualquier pecado o distracción que te mantenga alejado de Él. Recuerda, Dios quiere salvarte, no condenarte. Su gracia sigue disponible en este mismo instante para quienes acudan con humildad y sinceridad a Él. Así que te invito hoy a que reflexiones profundamente sobre tu relación personal con Dios. ¿Estás listo para su venida? ¿Estás viviendo como Él te ha llamado a vivir? Si la respuesta es no, entonces este es tu momento para cambiar radicalmente tu vida. Ora sinceramente. Entrega tu vida a Jesús y decide seguirlo fielmente desde hoy y hasta la eternidad. Y recuerda, estos son tiempos de despertar espiritual.
Mantente firme en la fe, mantente alerta en oración, busca a Dios intensamente cada día. Estamos viviendo momentos proféticos y debes estar listo, atento y vigilante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres seguir creciendo espiritualmente, no olvides seguir viendo más vídeos de nuestro canal. Encontrarás allí mensajes importantes que Dios tiene para tu vida. Comparte también estos vídeos con familiares, amigos y conocidos, porque hoy más que nunca es crucial que muchos escuchen la verdad antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga abundantemente y recuerda siempre levantar tu cabeza hacia el cielo, porque tu redención está cada día más cerca. Nos vemos muy pronto.